Bienvenidos y bienvenidas un día más al canal. Como habéis visto, la entrada es nueva, la escenografía también lo es, y eso es porque estamos en la antesala de la tumba de Antígona, porque hemos viajado al siglo V antes de nuestra era, concretamente a la obra de Antígona de Sófocles, y quería hacer este vídeo para introducir la obra zambraniana posteriormente y ver un poco por qué se hace la pregunta que se hace en las primeras líneas que veremos al final del vídeo. Aquí, como siempre, estoy acompañado de mis apuntes y decir que en literatura se llama hipotexto, en este caso al texto que precede y del que se comenta posteriormente, y el hipertexto, que sería como María Zambrano toma la obra de Antígona de Sófocles para recalcular o reposicionar todo lo que ha venido siendo esa tragedia de Antígona que, como ya veremos, pero os adelanto, se acaba suicidando, ¿no? Por una cosa o un acontecimiento más bien que precede, que ahora lo detallaré para tener en cuenta cuáles son los personajes principales. Y hablando de personajes, hay personas que en la antigua Grecia tenían un papel o un rol muy importante, que trataban de seleccionar a cuáles serían los actores, las personas que están detrás del coro y a los coregas, que ahora veremos lo que son los coregas. Pero ¿cuál era el rol de esta persona o cómo se le hacía llamar? Los coregas, es decir, los coregas son aquellas personas que contratan a las personas que están detrás del coro, a los actores y a los arcontes, o sea, los coregas, perdonadme. Los coregas son esas personas que sufragan los gastos de las personas que no pueden hacerse con ello, que no pueden hacerse cargo, ¿no?, de pagar esa entrada al teatro, y esto les da un carácter social y político importante, es decir, resalta su figura en estos dos aspectos. ¿Por qué? Porque el teatro en la antigua Grecia, como ya hemos visto, tenía mucha importancia, entonces que todos fuesen era importante, no se hacía distinción de clase, las mujeres también podían ir, que era algo bastante sorprendente para la época de la que estamos hablando. Entonces hay que interpretar esas dos figuras como corresponde para ver que había una organización interna muy grande para que todos los ciudadanos de Atenas, todos los atenienses, pudiesen ir a ver la obra de teatro. Y aquí tenemos el nombre del lugar en el que se realizaban esos actos, que yo cuando hice el viaje a Grecia pude verlo. Lo único malo es que ese teatro está en ruinas, hay otro que está mejor, pero no era donde se celebraba este tipo de obras, que es el gran teatro de Dionisio, que era el dios al que se le hacía ofrenda de alguna manera con esas obras de teatro y con otros rituales de paso, ¿no? Pero que aquí no vamos a pasar a detallarlos. Y es que la ciudad de Atenas encuentra en la tragedia motivos para alabar a su ciudad, pero también para cuestionarla. Es decir, la tragedia sería como un espejo invertido, de tal forma que refleja tanto las miserias y penurias como las hazañas de la antigua Grecia. ¿Qué consiguen con esto? Que a pesar de que se planteen que hay ciertos problemas en la ciudad que podrían ser resueltos, a través de esa ficción trágica, poder suprimir y decir, bueno, pero esto es una representación y no es el reflejo de lo que está sucediendo en la ciudad. Es decir, hacían una inversión para que de tal forma en la que muestran frente a un espejo lo que está sucediendo, digan, bueno, pero da igual porque esto lo estamos viendo como espectadores y lo que están haciendo es representar actoralmente una obra que se escapa a la realidad de nuestra ciudad. Y eso es muy interesante. Entonces utilizan la ficción para relacionar con la realidad prácticas atenienses, que es lo que venimos diciendo, y lo importante, no es un retrato, sino una representación. Es una representación, por tanto, no es el reflejo de la sociedad. Entonces, en la tragedia, el coro está formado por ciudadanos, esto es importante decirlo, y los actores, en cambio, suelen ser profesionales. Y esto es importante, pero más importante es el papel del coro, que poco a poco ha ido evolucionando a lo largo de la historia y ya no tiene la importancia que tenía. De hecho, es muy sorprendente ir a una obra de teatro y que contenga y preserve el coro, pero en la antigua Grecia era muy importante. Y otra cosa muy importante es que expresa el disenso tanto político como moral, porque a través de la tragedia, como hemos visto, se podía hacer un giro de espejos de alguna forma y que la persona no percibiese que eso que estaba viendo
era realmente algo verídico, algo real, ¿no? Y vamos a pasar ahora sí a resumir un poco la obra de Sófocles, porque lo que sucede es que Antígona está guiada por las leyes divinas y luego vamos a ver cómo Creonte, que es su tío, perdonad, son las leyes humanas o terrenales, ¿no? Las que le dominan y las que le poseen para luego utilizar el poder de la manera que él la lleva a cabo, ¿no? Que es monódica, es decir, solo tiene su punto de vista en cuenta. ¿Qué es lo que sucede? Polínices, que es el hermano de Antígona, muere. Bueno, muere de una forma que no es una muerte al uso, ¿no? Pero Antígona lo que quiere es pues, llevar su cuerpo y pues, rendirle honor, ¿no? De alguna manera, o enterrarlo, hacer cenizas, pero quiere hacer eso, ¿no? Que es de alguna manera algo sagrado, por eso las leyes divinas. Y no le dejan, quieren que se lo coman unos lobos y ya está, o sea, que no haya mucho más. Entonces, como Antígona renuncia a ese tipo de trato respecto a un muerto porque es algo sagrado, porque ella pertenece a las leyes divinas, dice no. Se antepone a Creonte y dice yo quiero hacer esto con mi hermano y esto no es lo que vamos a hacer porque tu forma no es funcional, porque no responde a esos códigos éticos que tiene el mundo de lo sagrado, ¿no? Y Creonte se contrapone porque es el rey. Entonces hay un diálogo, y más que un diálogo, una discusión en la que no se escuchan esas voces entre sí que irrumpe de alguna forma y todo termina con la tragedia de Antígona, que es el título que estáis viendo, la tragedia del suicidio. ¿Por qué? Bueno, el título de la miniatura. ¿Por qué? Porque, bueno, eso es lo que se pregunta María Zambrano, ¿por qué Sófocles le da la muerte a un... Bueno, es que no quiero adelantarlo, os lo voy a dejar para el final, pero vamos a ver la importancia que tiene el átopos, que en griego significa no lugar, y vamos a ir justamente a la obra de Sófocles, la voy a leer, y luego vamos a ver qué dos puntos, porque aquí hay dos conceptos clave, el lugar y el tiempo. Sófocles dice, la escena tiene lugar delante del Palacio Real de Tebas. Primeras luces de la madrugada. Salen del palacio Antígona y su hermana Ismene. Lugar y tiempo. ¿Por qué? Lugar, porque sucede en las puertas del castillo, es decir, no sucede ni dentro ni en la ciudad. Está en ese entre, en ese visillo, en ese abismo, como diríamos con Nietzsche, en el que no da ni para un lado ni para el otro. Y luego hay otro concepto fundamental, o una palabra, si queréis, que es las primeras luces de la madrugada. La madrugada es justo ese punto entre la noche y el día, esa hora muerta, ese tiempo fuera del tiempo en el que nada sucede. Y esas luces, que luego habrá un amanecer, serán ese amanecer que da el transcurso de todo lo que sucede a nivel de diálogo, o justamente lo contrario, entre Antígona y Creonte, y que termina en esa muerte fatídica de Antígona, ¿no? Entonces, por eso son importantes tanto el lugar como el tiempo en esta obra. Y vamos a pasar aquí ya a desvelar, o más que desvelar, a desentrañar cuáles son las características principales de Antígona y de Creonte, ¿no? Las características de Antígona, antes de entrar ahí, nos tenemos que preguntar cuál es la etimología de la palabra Antígona, porque es una paradoja lo que sucede con su nombre, porque hace referencia justamente al clan, a la unión, al vínculo familiar, y justamente Antígona es esa persona que ha perdido toda la familia, que se ha ido desenraizándose, como dice Zambrano en Los Bienaventurados, hablando del exilio. Entonces tiene que hacer un proceso de superación, de superar esas contradicciones o esas paradojas que se dan, pero no lo consigue, ¿ok? Entonces, vemos también que tiene signos de epopeya clásica, de hecho lo podemos vincular con Ajax, ¿no? Que es una figura mítica, ¿vale? Entonces, y aquí vamos al texto. Antígona no se amilana en ningún momento ante las negaciones o las negativas de Creonte, justo lo contrario, se pone sobre él.
y trata de argumentar y justificar, y no trata de cambiar sus planes, así como Ismene sí que recula de alguna forma y a pesar de no estar de acuerdo con Creonte no se manifiesta. Antígona no, Antígona se antepone porque no es tan relegado al ámbito de la mujer en el que antiguamente se pensaba que tendría que estar relegado al ámbito privado, sino que se pone en lo público, va al castillo y se atreve a dirigirse a su tío, que es mayor, y la autoridad que le da esa jerarquía por superioridad de edad, eso se lo salta, le da igual, y es así como vemos en Antígona un signo clave de la desobediencia tanto civil como moral, porque quiere tres cosas: quiere la gloria, quiere la fama y quiere el honor. Entonces va a hacer todo lo que pueda por hacerse pasar por ese Ajax, que justamente lo que persigue es eso mismo. Creonte piensa que es un personaje, un protagonista que es una mente sana, o sea, que tiene una mente brillante, que nada le falla, que no está poseído, envenenado, que todo lo que dice tiene que ver con algo racional, ese rollo, ¿no? Entonces, ese es el motivo por el que ataca Antígona. Y, claro, hemos dicho, si te piensas como un sensato y un cuerdo, piensas que el resto que no piense como tú está equivocado. Vale, pues Hemón, que es el primo de Antígona, creo, si no me equivoco, aconseja a su padre dos características de la sabiduría práctica de alguna forma, ¿no? Para ver si realmente está equivocado o no, que Hemón ya ve que sí, que está patinando un poco. Entonces dice que la sabiduría requiere de retroceder o de repensar y reformular lo que uno dice y piensa, y vemos cómo Creonte no retrocede en ningún momento. Y luego nos habla de la prudencia, que ya lo vimos en Aristóteles en los anteriores vídeos. La prudencia exige la atención del otro, produciendo la sabiduría en el transcurso de una actividad participativa, y la única participación que hay es la imposición de la palabra, ¿no? Si se quiere, de la actitud. Entonces, aquí hay una metáfora que utiliza Hemón para decirle a su padre: oye, te estás equivocando, y es la metáfora o la analogía del árbol. El árbol, cuando le viene una ventisca, de alguna manera se está moviendo, ¿no? Las hojas se caen y se desprende de ellas, es decir, se desprende de lo que uno piensa en el momento en el que escucha lo que hay a su alrededor, que en este caso es el viento, que está zarandeando de un lado al otro el árbol. Y en cambio, lo que le critica Creonte es que utiliza una metáfora de la doma del caballo a través de la rigidez de esas cuerdas y de la empuñadura de una espada. Creo que es cuando estás soldando una espada, ¿no? Que estás dando golpes al acero constantemente y tratas de que quede rígida, estática y fija, que es la opinión de la que no se quiere desprender en este caso Creonte. Entonces vemos cómo las dos analogías que utilizan son o hacen referencia a cómo entienden cada uno que está actuando Creonte en este caso. Y vemos que es brillante como Sófocles ya en esa época utiliza estas analogías que son muy visuales y que ayudan mucho al lector a ver desde qué punto de vista está diciendo cada una de las cosas y atender a la sinrazón de las razones que cree estar dando la otra persona. Luego tenemos el coro. El coro es muy importante porque de alguna manera da pistas al público de qué es lo que está pasando, pero sobre todo de cuál es la solución, si la hay. Es como que presagian también, genera una atmósfera, y en el teatro es un elemento, como hemos dicho, que se ha perdido y que es fundamental. Luego está Tiresias. Tiresias es una persona que es ciega, pero justamente su ceguera es la que más le permite ver con claridad, porque no tiene un exceso de luz como lo tiene Creonte, que lo que hace es cegarle, sino que justamente por tener lo contrario es cuando su mirada se amplía ante el mundo. Lleva un niño, ese niño lo tiene apoyado, ¿no? O sea, su mano la apoya en el niño, entonces son dos, pero son uno porque se apoyan y están acompañados, y no hay, como en Creonte Antígona, una oposición de la jerarquía de edad, sino que aquí se soportan el uno al otro y la persona mayor le enseña al joven lo que ese no sabe, pero hay un apoyo, por eso están juntos. Luego, hay un mensaje final que os quiero decir, porque creo que aquí termina el vídeo, efectivamente, luego pasamos a otro vídeo que grabaré a continuación.
El mensaje final es: loco es aquel que no duda de su propia cordura. Y no es el final precisamente porque hemos dicho que íbamos a leer cuál era el comienzo de la obra La tumba de Antígona de María Zambrano, que como vemos no va a ser el siguiente vídeo, el siguiente es un podcast, el siguiente va a ser el Zhuangzi, que es lo que voy a grabar a continuación, que es un texto de origen chino, que está escrito en chino antiguo, que voy a dar unas claves de palabras del Tong, del Si, de algunas movidas que me enseñó mi profe al que más quiero de la Facu. Y nada, ahora sí vamos a pasar a leer La tumba de Antígona, el comienzo, para un futuro vídeo que espero que esté para la semana que viene. Zambrano duda y por eso escribe lo siguiente. Antígona, en verdad, no se suicidó en una tumba, según Sófocles, incurriendo en un inevitable error, nos cuenta. ¿Podía Antígona darse la muerte ella, que no había dispuesto nunca de su vida?